Acá tenemos un diagrama de una Topstar, ya les digo, esto es una Topstar XC1, revisión B, que tenemos DC jack, entrada de alimentación de nuestro cargador, 19 volts, PF1, fusible, 7 amperes, un fusible de un valor bastante alto. Nuestro cargador normalmente maneja alrededor de 3 amperes, es un valor bastante alto para un fusible, e inclusive pueden ver que la mayoría de los equipos, cuando por más que presenten un corto en B+ o algo, el fusible no suele dañarse, porque justamente es un fusible bastante grande el que le ponen. Tenemos, como siempre, filtros, nuestro filtro para la entrada de alimentación, y tenemos ya la línea de A+. Después que los 19 pasan por los filtros, el ingeniero ya le pone A+. Cualquier punto que tenga A+ en la placa, que inclusive fíjense en que está línea y un globito, una pelotita. Esto indica que va para algún lado. Lo van a ver en algún otro lado en este diagrama. Ya saben que son 19 volts que viene directo del cargador. Así van identificando los valores de las líneas. Esto, después del filtro, se llama A+, tiene 19 volts en cualquier lugar que lo encuentren. ¿Cómo va a funcionar esto? Acá tenemos dos diodos Schottky que van a tener una caída de tensión bastante baja. Acá vamos a seguir con un valor muy próximo a los 19 volts. Nuestra corriente sigue. Acá llegamos a tener 19 volts. Y PR4 yo ya le identifico como mi shunt, la resistencia que va a censar la corriente que consume mi equipo. La identifico porque tiene un valor de 0.025 ohms, que es 25 miliohms. Es un valor muy bajo, muy cercano a 0, pero no es 0. También la identifico porque acá tenemos dos líneas llamadas E-Sense. Y corriente, sense, sensado, sensan la corriente. Entonces va a sensar, va a tomar una referencia de tensión que tenemos antes, una referencia de tensión que tenemos después. Acorde a la corriente que pase por esta resistencia, vamos a tener una caída, como ya lo hemos visto en la parte de charger. Una caída que posiblemente ustedes no van a notar en su multímetro, pero que el charger sí lo nota. Si hay una gran caída de tensión, es porque se está consumiendo mucho y el charger va a actuar como corresponda para solventar la situación. Después, acá tenemos batería, BAT+, que es la tensión de la batería, obviamente, y BDC, que va a ser mi B+. Esto está un poquito distinto de los demás. Si ustedes se fijan, inclusive tenemos la resistencia de sensado antes de lo que es el MOSFET de entrada, el MOSFET de protección. Pero podemos identificar todos los elementos, la resistencia, ya les expliqué cómo, y sense, y por el valor, por su valor, es una resistencia siempre de precisión también. Fíjense que es una resistencia de valor casi 0, no es 0, pero muy muy bajo, y 1%, porque en esto no puede haber falla. Si la resistencia tuviera mucho margen, podría ser una resistencia de un valor más alto, hasta 5%, por ejemplo, si fuera de 5%, hasta 5% más alto que esto, y el charger podría tomar un dato equivocado y activarnos alguna protección. Entonces es una resistencia de 1%. Yo ya entiendo que esto es mi resistencia de sensado. ¿Cómo entiendo que este es mi B+, mi BDC? Lo entiendo porque simplemente si me voy al 51125, que en esta placa es quien va a generar las tensiones de 3 y 5, y este 51125 no es que yo a propósito esté intentando repetir el 51125, pero está presente en 1.000.000 de placas. Por eso pueden ver que todo el mundo lo analiza, porque es un integrado que está presente tanto en equipos muy antiguos cuanto en equipos muy nuevos. Yo ya he reparado Ultrabooks, equipos bastante nuevos, ¿no?, que tenían el 51125. Es un regulador muy usado. Bueno, pero volviendo. Si vamos al Bain
del 51.125, subimos, viene aquí, subimos, llegamos a BDC. Esta va a ser la alimentación de mi 51.125. BDC. BDC. Entonces lo podemos llamar de B+. Yo siempre hago referencia a B+, acostumbro a trabajar con ese término para la línea de alimentación principal del equipo. ¿Qué quiere decir? Que esta línea de B+, va a recibir tensión tanto de la batería como del cargador. Obviamente no al mismo tiempo, o de uno o de otro. Esta es mi línea principal, esta es la que yo siempre suelo llamar de B+. Es la que siempre va a tener que estar alimentada con una tensión de alta para que el equipo pueda funcionar. ¿Cómo va a funcionar esto? Empecemos con lo que es la parte del cargador. Recuerden, acá 19, hasta acá llegan 19, 19, 19, en este puntito voy a tener 19, ¿eh? Aquí tengo 19, listo. Entonces, cuando ustedes estén trabajando con un PDF, también pueden hacer dibujitos, pueden dibujar tensiones, pueden dibujar líneas, pueden jugar un poquito para orientarse, porque esto acá tenemos varios componentes y es muy fácil perdernos. Pero vamos como los nenes, ¿eh? Despacito, 19, sigo el puntito, 19, sigo el puntito. Acá tengo una resistencia, después de la resistencia, supongamos que tengo 19, si no tengo ningún consumo, si acá no tengo nada, no tengo ningún consumo, sigo teniendo 19. Sigo el puntito, acá tengo ground. Si tengo ground, esto me va a generar una caída. Si presto atención, una resistencia que trae 19. Otra resistencia que va a ground. Entonces acá tengo un divisor de tensión. Y acá no voy a tener 19. Listo. En este momento, en su dibujito, estarían así. 19, 19, y aquí pueden dibujar un divisor de tensión. Que para orientarse, la resistencia R1 es la que trae nuestra tensión y la resistencia R2 es la que la lleva a ground. Esto es mi 19 volts, es mi V-in y el punto intermedio es mi V-out. Aquí fácilmente puedo sacar el cálculo mentalmente. 510 y 510 quiere decir que nos va a dar la mitad de tensión. Si aquí tenemos 19, que vale aclarar, no serán 19 exactos porque tenemos la caída de los dos shots que di allá arriba, pero va a ser muy próximo a 19. Si aquí tuviéramos 19, aquí tendríamos 9.5 volts. Ya podemos poner nuestra tensión aquí. Vamos, sigamos dibujando en nuestro PDF. 9.5 volts. Llegó un MOSFET. Del MOSFET necesitamos identificarlo. Ese es el gran truco. Si nosotros identificamos los terminales del MOSFET y qué tipo de MOSFET es, ya está. Ya vamos a lograr entender lo que ocurre. Entonces, vamos a identificar. Esto es el gate. La flechita está para allá. Si está para allá, esto es un N-channel. Listo. Canal N. Canal N necesita gate mayor que source. Necesitamos tener más tensión aquí que aquí. Bien. Ahora, en un MOSFET de canal N, el diodo apunta hacia el drain. Y lo que sobra es el source. Entonces, nuestro source está conectado a ground. Obviamente, tiene 0 volts. No tiene nada. Conectado a ground. Listo. Si aquí yo tengo 9.5 en gate y en source estoy conectado a ground, ustedes ya toman la libertad de agarrar su diagrama y hacerle una línea aquí. Porque esto es un cable. Esto está conduciendo. Esto tiene un señor VGS de más o menos 9 volts y está conduciendo. Está uniendo este punto a este. Listo. Entonces, ¿qué nos faltó? Nos faltó venir para acá arriba. Bueno, hasta acá yo tenía 19. Paso por una resistencia. Bien, llego aquí. ¿Y qué tengo? Ah, pará. Tengo otra resistencia ground. Se me formó otro divisor de tensión. Ya está. Entonces, la resistencia por la cual llega mi alimentación. Acá tengo V-in. Y este es mi R1. La resistencia por la cual se me va
la corriente a ground. Este es mi R2. Sacan el cálculo y obviamente, en este caso no lo voy a sacar en este momento, pero obviamente, a ver de dejarle el dibujito para que se ubiquen bien. Obviamente sabemos que aquí tenemos una tensión menor que 19 volts, porque esto es un divisor de tensión conectado directamente a ground. R1, R2, acá tengo V-in y esto es mi V-out. Listo. Ya con este dibujito ustedes se ubican que aquí vamos a tener una tensión menor. ¿Qué es esto? Este es más fácil, mira, acá te dice D, S y G, ya está en el diagrama. Entonces, flechita para arriba, esto es canal P. Un MOSFET de canal P necesita una tensión menor en su, vamos a poner, P-channel. Necesitamos en nuestro gate una tensión menor que en nuestro source. Necesitamos en gate menos tensión, en nuestro source más tensión. Ya vimos que los 19 van a pasar por este divisor de tensión. Entonces aquí vamos a tener una tensión menor que 19. Aquí tenemos 19, aquí tenemos una tensión menor que 19. ¿Bien? Sí. Pueden hacer el cálculo. Acá no lo voy a hacer para no retrasar tanto. Ya es un video que es justamente medio demorado. No quiero seguir retrasándolo. Pero ya recuerdan cómo es. R2 sobre R1 por R2 multiplicado por V-in. Mi V-in es 19 volts. Mi R2 es 100K y mi R1 es 510K. Ya determiné que este MOSFET, vamos a fijar un poquito acá, ya determiné que este MOSFET va a conducir y voy a empezar a tener mi B+. Listo. El gran truco de todo esto definitivamente es ir identificando los MOSFETs. Si identificamos los MOSFETs, sabemos lo que debemos tener. Si identificamos que esto es canal N, sabemos que acá tengo que tener más tensión y acá menos tensión. Si identificamos los divisores de tensión, prestamos atención en los puntos intermedios, sabemos las caídas de tensión que vamos a tener. ¿Bien? Ahora, ¿qué es esta señal que quizás algunos se estarán preguntando? Shutdown. Ya que estamos, vamos a comentarla. Shutdown, o mejor dicho, SHDN, que mucha gente a veces tiene esa complicación. Recuerden siempre el inglés, entrenarlo mucho. SHDN es referente a shutdown. Ya sabemos que esto va a shutdown, va a apagar mi equipo. Y sabemos que esto tiene un hashtag. Entonces, mi equipo va a estar apagado cuando acá tengo 0 volts. Ya puedo determinar, ya puedo entender que aquí lo que voy a tener es algún circuito de protección que me va a tomar esto y me lo va a enviar a ground. Cuando ocurra esto, si ocurre, estos 19 volts que acá llegaban, estos 19 volts que pasaban por el divisor de tensión y se transformaban en 9.5, en vez de pasar por el divisor de tensión, la corriente busca el camino más fácil, y si acá le doy un camino más fácil, acá tengo 510K de oposición hacia ground. Si yo le doy un camino más fácil, agarra aquel. Listo. Agarró aquel, entonces mis 19 se fueron todos por allá. Y ahora acá tengo 0 volts. Acá teniendo 0 volts, ¿qué va a ocurrir? Esto se abre. Esto deja de conducir. Si no conduce, mis 19 que están aquí, van a llegar aquí, van a llegar aquí. No van a tener para ground, no van a ir a ningún lado porque esto está abierto. Acá se corta el circuito, acá no existe más nada porque esto no conduce, acá esto no existe en el circuito. Entonces los 19 van a llegar aquí, no van a tener para dónde ir, van a subir, voy a tener 19 volts aquí, voy a tener 19 volts aquí. Esto, que es canal P, necesita menos en gate de lo que tiene en source. Va a tener lo mismo en ambos lados. Y aquí mi B+ está
al horno. Bien, esto es lo que va a ocurrir con nuestra señal de shutdown. Ya explicamos cómo va a funcionar y cómo no va a funcionar. La base siempre es entender los MOSFETs que están aquí, identificar los divisores de tensión. Es bastante simple, es interpretación de diagrama. La parte del inglés también ayuda muchísimo para poder identificar las señales e interpretarlas. Vamos ahora a la batería. Nuestra batería es lo siguiente. Nosotros tenemos un MOSFET canal P aquí. Aquí tenemos 11 volts. En source con el cargador tenemos 19. Y si se fijan, aquí tengo 19 volts. Y tengo un cablecito que me lleva derecho al gate de mi MOSFET. Entonces aquí voy a tener 19 volts. Y olvídate, esto no va a conducir absolutamente nada porque acá yo necesito menos tensión. ¿Ok? Si agarramos, vamos a ver inclusive un poquito más para acá. Yo tengo aquí un divisor de tensión. Entonces, formado por PR2, fíjense de nuevo, 19 volts, 19 volts. Tengo un punto intermedio y acá ground. Esto es mi R2, esto es mi R1. En la R1 los 19 son llamados de Vin. Y el punto intermedio es Vout, que es la salida de mi divisor de tensión. Listo. Si tengo un divisor de tensión, no es lo mismo que decir, ah, tenés una resistencia ground. No, no tengo una resistencia ground. Estos 19 que están en este punto no se me van a fugar todos por acá. Tengo un divisor de tensión. Voy a seguir teniendo 19 volts en este punto. ¿Ok? Entonces, el MOSFET de mi batería, el conmutador o MOSFET de la batería, como quieran llamarlo, no va a conducir. Pero, en el momento que yo desconecte mi alimentación, yo lo que voy a tener aquí, derecho en mi gate, 10, 15K, 3.3K. Listo. Yo lo que voy a tener es 18. La de 10, ignorémosla porque es muy bajita. 18.3K. Yo voy a tener exactamente esto. Una resistencia de 18.3K a ground. Bien, ahí está. Entonces, si aquí tengo 11 volts, 11 volts, que por mi diodo interno e inclusive por mi Schottky que tengo acá aparte, van a pasar siempre, vieron que siempre se repite lo mismo, tengo los diodos apuntando para mi línea de B+, digamos. Entonces, en source tengo 11 volts y aquí que tengo, aquí tengo un 0 rotundo marca Acme, 0 volts. Entonces, tengo mi gate conectado por medio de una resistencia de 18.3K a ground. Va a conducir mi MOSFET. Bien, ID, corriente drenador, yo siempre la defino como ID. Ya vamos a tener conducción. Cuando tengamos 19 aquí, no conduce. Cuando saquemos los 19 aquí, ya se completa la necesidad que tiene el circuito para poder conducir, para que mi PQ2 pueda conducir. Ya vimos cómo PQ3 va a poder alimentar el equipo, ya vimos cómo PQ2 va a poder alimentar el equipo. Ojo, no debería hacer falta repetirlo, pero vamos a repetirlo, que
Cuando esto conduzca, es exactamente lo mismo, pero con otros valores. Acá voy a tener 11 volts, supongamos, de la batería, 11, 12, 13 de la batería. Y aquí va a pasar lo mismo, voy a tener un divisor de tensión y voy a tener una tensión de aproximadamente 5.5 volts. La tensión, esto va a formar otro divisor de tensión. La tensión que voy a tener aquí en mi gate de PQ3 va a ser una tensión menor que los 11 volts que tengo en source. Esto va a empezar a conducir, bien, y en el momento que conduce yo voy a tener la tensión de la batería en mi B+. Como dije, B+, voy a tener o tensión de la batería o tensión del cargador, pero siempre alguna tensión voy a tener, a no ser que mi equipo no encienda. Si mi equipo no enciende, puede ser que no tenga ninguna tensión. Voy a hacer un pequeño corte y después lo que quiero que veamos un detalle de esto, porque más de uno quizás se habrá preguntado por qué tengo por acá un ALWN, Always Enable. Esto tiene una explicación muy interesante, tiene hasta una historita por atrás. Y creo que vale la pena que lo veamos. Vamos a hacer un pequeño corte para que vayamos organizándonos, para que vayan cerrando un poquito lo que vimos hasta ahora y seguimos.